Good morning por la mañana. Gracias a Dios, aquí estamos. Hoy es día lunes 13 de enero del año 2025. Gracias a Dios que Dios nos tiene con vida. Yo estoy ocupado estudiando la bendita palabra de mi Dios. Mi Dios es tu Dios. Sí, el Señor Jesús en Juan 14 le dijo a sus oyentes: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y luego les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Pero debido a que la casa de mi Padre tiene muchas moradas, yo voy a preparar el lugar. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Fíjate, esos versículos del capítulo 14 de Juan, si uno no tiene cuidado, uno los interpreta mal, porque se parece a la ida del Señor al cielo y su retorno a la tierra. Todos los cristianos saben que Cristo se fue y que regresará, porque el libro de los Hechos registra en el capítulo 1 que los varones galileos estaban viendo hacia el cielo cuando el Señor se fue. Esa es la gloria de Dios yéndose. Está en figura en el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Dios dejó el templo y se fue. Esa figura del Antiguo Testamento hay que saberla aplicar correctamente en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo resucitado se fue al cielo. Pero si uno no entiende correctamente la Biblia, vuelvo a repetirles, uno la aplica mal, porque el Señor se fue visiblemente. Y eso los teólogos y los eruditos de la Biblia lo expresan como que Él se fue económicamente. O sea que cuando algo se puede ver, cuando algo es físico, se puede decir de ello como algo económico. Esa es la expresión correcta para hablar de Cristo como alguien visible. Es una forma económica de verlo, porque hay una forma esencial también de verlo. Y la forma esencial de ver a Cristo es que Él es espíritu. Entonces, cuando Cristo no se puede ver, Él está en una forma esencial. Pero cuando Él es visible, Él está en una forma económica. Y el Señor esencialmente se quedó en la tierra. Esencialmente se quedó adentro de todos los cristianos. Él siempre ha estado aquí en la tierra, adentro de todos nosotros. Esa es la bendición grande que la iglesia lleva para decir que es la casa de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por eso les decía que aún cristianos que conocen la Biblia de la manera que la estoy expresando, muchas veces se confunden y creen que Juan 14, cuando el Señor Jesús dijo: creéis, no se turbe vuestro corazón, dijo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Pero ese contexto no lo puedes aplicar a la escatología, no lo puedes aplicar al retorno de Cristo económico. No, ese pasaje es exclusivo bajo su contexto para explicar que el lugar donde Cristo prepara lugar para que nosotros seamos la morada del Espíritu, la casa del Padre, porque el cielo nunca en la Biblia se nos ha dicho que es la casa del Padre.
El cielo no es la casa del Padre. Lee los versículos de lo que son el cielo y vas a entender. Dice que el cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. Pero cuando se habla de la casa de Dios, se está hablando de templos no hechos de manos. Tú puedes leer bien clarito Isaías. Isaías 66 te dice lo que es la casa de Dios, es el lugar de su reposo. Dios reposa en nosotros. Te estoy hablando de Juan 14 porque sentí en mi espíritu que es bien importante entender la Biblia en una forma contextual, bajo contexto. Porque si no la entendemos de esta manera, aunque nos ocupemos estudiando todos los días, es posible que permanezcamos con una palabra encriptada, una palabra sellada, una palabra que no la podemos alcanzar a ver y discernir. Pero no, gracias a Dios que Pablo nos dice en Efesios en el capítulo 1, dice que la oración nuestra debe de ser de que Dios le abra los ojos a los creyentes para que los creyentes puedan ver la realidad de la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Entonces es importantísimo, muy importantísimo, que nos demos cuenta de que nuestro Padre Celestial, en su encarnación, Él se llama el Hijo. Eso es muy vital entenderlo, muy crucial entenderlo, muy básico entenderlo, porque si no vamos a resultar teniendo doctrina de la Trinidad sin entender su verdadero contexto. El Padre en encarnación es el Hijo. Y el Hijo en resurrección es el Espíritu. Y eso no es el modalismo. Yo no estoy hablando del modalismo. Discúlpeme si algún teólogo me quiere juzgar. El Carrillo es un modalista. No, hermano. Yo no sigo ninguna enseñanza teológica con arreglos humanos. No, 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 no. Yo siempre le he pedido a Dios entender la Biblia bajo su contexto. Entonces, cuando yo le estoy hablando a usted de Juan 14, que fue un capítulo que los cristianos tradicionales torcieron, y si se tuerce el principio, pues se va a llegar torcido al final. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De ahí surgió la idea en los cristianos de antaño que Cristo al irse al cielo se fue a preparar casitas para que los hermanos vayan a vivir, al grado de llegar a torcer totalmente la Nueva Jerusalén y creer que esa ciudad es de casas en donde los cristianos van a ir a vivir, y eso pues desvirtúa totalmente el mensaje puro, el mensaje que está en el corazón de Dios. El mensaje que está en el corazón de Dios es de que cuando Jesús dijo que Él iba a ir a preparar lugar, se estaba refiriendo a la muerte en la cruz del Calvario. La muerte en la cruz del Calvario fue la preparación para que hubiera una casa de Dios con muchas moradas. Por eso Él dice, si me fuere y os prepararé lugar. Vuelvo a repetirte, no está hablando de irse al cielo y regresar, no. Está hablando de irse a la cruz y regresar como el espíritu de vida en resurrección para entrar en los creyentes y hacerlos su morada. Ese es el mensaje puro del Nuevo Testamento. Ese es el mensaje puro de las epístolas del apóstol San Pablo. Ese es el mensaje puro de Hebreos capítulo 3 y versículo 6. Pero Cristo, dice, fíjate, habla de que Moisés fue fiel en la casa del Antiguo Testamento. Y luego dice, pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, para que no te confundas. Tú eres la casa de Dios. En ti mora Dios, en ti vive Dios. Pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros.
Sí, permanecemos fieles hasta el fin porque uno puede devolverse un hotel. Si tú no permaneces fiel en Dios hasta el fin, eres un hotel porque Dios va y viene, Dios va y viene. Pero si estás consciente de que desde que Cristo murió y resucitó y se sopló en los discípulos, se quedó para siempre en la iglesia, si tú estás consciente de eso, entonces vas a entender que eres la casa porque Él nunca se va. Él nunca se va de su casa. Él prometió que nunca nos dejaría huérfanos, Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Bueno, el Espíritu Santo me llevó a ese pensamiento como una introducción a lo que vamos a estar estudiando hoy. Es posible que digas, bueno, hermano Carrillo, pero si usted dijo que hoy iba a hablar de el llamado de Dios a nosotros los creyentes. Sí, pero fíjate que te tengo que explicar muchas cosas para que puedas entender con claridad cómo es que Dios efectúa el trabajo, porque todo eso que yo te estoy hablando en esta mañana tiene que ver con el trabajo de Dios. Pero te refresco la mente en cada mensaje, porque si uno no refresca los mensajes anteriores, se le olvida y ya no tiene la conexión. Tenemos que conectar siempre, siempre los mensajes. Estar conectaditos y ensancharlos, porque al ir conectando el mensaje tú vas entendiendo poco a poco, poco a poco. Y al conectarlos, Dios le va agregando otro poquito y eso se llama ensancharnos. Al grado que Dios nos va revelando con claridad el panorama, nos va revelando con claridad la fotografía de su propósito eterno. Entonces yo sentí la necesidad en esta mañana de tocar Juan 14 para que todos, pues, los que estudiamos la palabra juntos tengamos un mismo hablar. Porque hace un tiempito atrás uno de los hermanos comentó eso, comentó ese capítulo, pero no lo aplicó correctamente. Entonces apliquemos correctamente. Estamos hablando del trabajo de Dios, pero mira, ¿por qué resulté hablando yo del trabajo de Dios? Si de donde surgieron todos estos mensajes de las 42 generaciones fue para demostrar que Dios se encarnó. Y por eso recordemos primera de Timoteo 3:16 donde dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Y aprendimos, gracias a Dios, que la manifestación de Dios en carne es corporativa, no es en un individuo. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, como Dios, pero Él es primogénito entre muchos hermanos como un Cristo corporativo. El Cristo corporativo nos enseña que somos una cabeza y un cuerpo y que eso se llama el hombre nuevo, el nuevo hombre, y que ese fue creado en la eternidad pasada, de acuerdo a Efesios 2:10. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo todos esos pasos que Dios ha dado para darse a conocer a nosotros. Pero tenemos que irlo desglosando y enseñando en una forma didáctica, en una forma práctica, para que todo el mundo pueda captar la realidad de Dios y lo que Él está haciendo. Entonces, cuando ya entendimos que Dios se manifestó en carne, de ahí surgió la enseñanza de que Jesús es llamado el Cristo. O sea que venimos desarrollando despacito, con paciencia, con amor, para que todos puedan entender ese proceso por medio del cual Dios ha pasado para llegar a una consumación que está en Apocalipsis. Entonces, si nosotros logramos ir uniendo cabos,
Si nosotros logramos ir poniendo todas las piezas del rompecabezas en el lugar que van, claro que vamos a tener una vista panorámica y completa de todo el propósito eterno de Dios. 42 generaciones para que Dios se encarne. Vino a la tierra, vivió 33 años y medio aquí en la tierra, fue a la cruz del Calvario, fue a la tumba, resucitó, resucitado, se presentó en el trono, fue aceptado como una ofrenda perfecta por el pecado y se derramó en el día de Pentecostés como el poder sobre los creyentes. Pero note y siga los pasos en una forma correcta, porque los cristianos tienen ese problema, que no siguen la secuencia de los asuntos de Dios y por eso no tienen doctrina pura. Tienen doctrinas mezcladas porque tienen que agenciarse de muletas y de ayudas para poder presentar disque su pensamiento. Pero cuando tú sigues la secuencia divina, mira, Dios es espíritu, Juan 4:24. Él es el verbo, Él es el hablar divino, y aquel verbo se hizo carne. Después que Él se hizo carne, Él nace aquí en un pesebre, luego Él se desarrolla, aparece a los 12 años, luego aparece a los 30, ministra por 3 años y medio, se va a la cruz del Calvario, muere en la cruz, se va a la tumba, 3 días después resucita. Y en la tarde de la resurrección, Él atraviesa las paredes donde estaban los discípulos. Y Él se sopla en ellos. Es para darle vida a un cuerpo. Se sopla en ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo, Juan 20:22. Desde ese momento, el nuevo hombre ya tiene a Dios dentro de él, ya es la morada de Dios, ya es la morada de Dios. Sigue los pasos. Él, después de soplarse, él se presenta en el trono. En el trono se presenta como la ofrenda perfecta. Él presenta su sangre en el santuario celestial. Y allí el Señor, el Padre, Dios, recibe el sacrificio, lo acepta y manda el fuego en el día de Pentecostés, las lengüitas de fuego sobre las cabecitas de todos los 120. Era la prueba de que Dios aceptó la ofrenda del Hijo por los pecadores y se volvió en resurrección el poder. Empero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que al seguir la secuencia, estoy hablándote de esa secuencia que es muy importante entenderla. Cuando tú sigues esa secuencia, entonces te das cuenta que el cristiano primeramente tiene a Dios esencialmente dentro de él y es la morada de Dios, es la casa de Dios. Por eso te hablé de Juan 14. Es la casa de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Los millones de millones de millones de millones de cristianos son la casa de Dios, son la morada. Esas son las muchas moradas. Y que claro, lógicamente Cristo, para enseñar esto, se paró frente al templo. Y él habló en parábolas. En Juan 14 él habló en parábola diciendo: en la casa de mi Padre, pero está hablando en parábola para revelar una verdad espiritual que está detrás de esa parábola. Y así es como nosotros resultamos siendo la casa de Dios, la morada, las moradas de la casa del Padre. Por lo tanto, Juan 14, no lo uses para hablar de la venida de Cristo. Muchos usan ese capítulo para decir que el Señor se fue al cielo a preparar casas para los cristianos y que va a regresar cuando termine de hacer las casitas. Pero si tú aplicas correctamente lo que estamos hablando, entonces te vas a dar cuenta que Dios no tiene dos casas. Él solo tiene una casa y es la iglesia.
Y esta es la casa que Él ha estado edificando. Él no la edifica en el cielo, Él la edifica aquí en la tierra. La edificación de la iglesia se lleva a cabo aquí en la tierra. El trabajo de Dios para que tú y yo seamos la morada de Dios, la casa de Dios, para que permanezca en nosotros esa verdad, tenemos que ser los que perseveran en la vida de Dios. Dice, pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si permanecemos firmes hasta el fin. Entonces nosotros nos graduaremos de la casa de Dios. Ya eso yo lo he explicado y gracias a Dios que tú, que tienes muchos años estudiando con el hermano Carrillo la palabra, estos términos para ti son fáciles entenderlos porque se han estado masticando, rumiando por años y por años y por años. Y es el resultado de todos nuestros años de estudio, es que ahora podemos hablar cosas que muchos no entienden porque no estudian con nosotros y los perdonamos porque si no entienden nuestro hablar, ni están obligados a aceptarnos. Nosotros, los que hemos caminado por 45 años juntos, somos los responsables de toda esta enseñanza. Gracias a Dios que tenemos un corazón puro, somos humildes ante Dios porque nosotros no estamos buscando sobresalir nosotros, ni ser famosos, ni que nuestro ministerio sea un mega ministerio, no, no, no. Nosotros queremos ser la manada pequeña, con humildad lo decimos porque no tenemos pretensiones. Nosotros no tenemos pretensiones. Nosotros lo que queremos es que la manada pequeña se desarrolle y que pueda rumiar y que pueda entender todo lo que Dios nos está revelando. Entonces ya se me fue la mitad del mensaje y yo quiero entrar hoy al punto número 4. Porque si tú me entendiste todo el proceso de Dios para alcanzar su iglesia, entonces vas a darte cuenta de cosas maravillosas. El aspecto número 4 es el llamado de Dios a los creyentes. Nosotros somos llamados, nosotros somos personas llamadas, pero nuestro llamamiento no es terrenal, aunque se lleva a cabo aquí en la tierra. Nosotros no tenemos un llamado terrenal, aunque nuestro llamado se efectúa aquí en la tierra. Veámoslo cómo lo pone la palabra de Dios. Vayamos a Hebreos, porque allí en Hebreos nos declara Dios que tenemos un llamamiento. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos y vamos a leer en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Les repito otra vez, hoy vamos a estudiar el punto, el llamamiento del cristiano, el llamamiento del creyente. Y para eso lo invito a que abra su Biblia en Hebreos 3.1. Hebreos 3.1. Le invito a todo aquel que me está escuchando en esta mañana que comparta su página. Compártala para que lleguemos a muchas personas. Comparte tu página, siervito y siervita. Comparte tu página, por favor. Me gusta cuando me ponen ahí a compartido. Compartido. Por tanto, Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial. Fíjese que el llamamiento de nosotros es celestial, a pesar que se lleva a cabo aquí en la tierra ya en una forma práctica, porque todos ya entendimos que en la creación, nosotros éramos espíritus, en la creación éramos espíritus. Yo no sé por qué la tradición cristiana nos desvió, nos llevó a creer que la creación es la hechura. Y muchos términos que la tradición cristiana usó, pues nos confundió, nos confundieron. Porque la mayoría de cristianos a veces, cuando habla de el Edén, habla de la creación del hombre. Pero gracias a Dios que Dios me bendijo un día, hermano, y me ayudó a entender
que nosotros en la tierra no fuimos creados, sino que fuimos hechos, hechos. Cuando Dios dice en Génesis 1:26, Él dice, hagamos al hombre. Hagamos, no dice, criemos al hombre. Sin embargo, la Biblia habla de la creación, pero la creación la pone en la vida del Espíritu. Por eso cuesta explicar los asuntos de Dios. A veces hay que buscar palabras para poder expresar los conceptos y hacerlos entendibles. Porque si no hay palabras que da el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces, para enseñar las cosas espirituales correctamente, Dios tiene que darnos una jerga, un hablar divino, unas palabras que a veces tal vez ni las conocemos, pero que las tenemos que encontrar. Eclesiastés dice eso, dice que el predicador buscó las palabras sabias para darse a entender. Entonces, dice que tenemos un llamamiento celestial. Ahora, fíjese, Abraham es el que nos ponen a nosotros de ejemplo para el llamamiento, porque fue por medio de Abraham que Dios inició la enseñanza en la Biblia del llamamiento. Y aquí, pues, ustedes saben que a mí me gusta dar todos los detalles para que aprendamos, para que no nos quedemos cortos de la revelación divina. Porque noten ustedes que en Hebreos, aquí en el capítulo 11, pero espérenme, no me voy a ir al 11 todavía, porque quiero que entendamos claramente. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Fíjese que es bien importante para el llamamiento celestial, entender que nosotros tenemos un apóstol, y que también es sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es bien tremendo, hermano, porque si usted no entiende que usted tiene sumo sacerdote, usted no va a entender que usted es sacerdote. El llamamiento celestial para nosotros es basado en un sumo sacerdote. El sumo sacerdote de nuestra profesión. Ustedes saben que el sumo sacerdote es el jefe de los sacerdotes. Aquí el escritor de Hebreos usa el Antiguo Testamento como un ejemplo para ayudarnos a entender a nosotros el Nuevo Testamento. Él usa un ejemplo. Y él dice que nosotros tenemos un llamamiento celestial, con un sumo sacerdote celestial, con un apóstol celestial. Apóstol es enviado, él vino enviado desde el cielo. Y todos sabemos que Cristo es el pan de vida, el verdadero pan, el pan del cielo. Él descendió del cielo. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos llamamiento, fíjese que este llamamiento tiene propósito, porque no nos van a poner a un apóstol y un jefe que se llama Cristo si nosotros no tuviéramos nada que ver con ese propósito. Ahora nosotros nos ponen como participantes del llamamiento celestial. ¿En dónde te llamó Dios, hermano? En el cielo. Pero la Biblia no lo da a entender que allá en el cielo te desarrollaste, sino que el llamamiento se origina allá por una razón. Porque cuando Dios te crió te crió en Cristo Jesús. Estoy hablándote a ti como iglesia. Yo no puedo hablarle esto a un mundano, porque el mundano no tiene parte, ni arte, ni suerte en este llamamiento. El que no fue decidido desde allá arriba, y ahora que ya entiendes más la Biblia, tú sabes que ninguna persona puede aceptar a Cristo aquí en la tierra si allá no tuvo tratos con Dios para haberlo aceptado. Nosotros aceptamos a Cristo en la esfera celestial.
Esto es maravilloso, hermano, porque cuando tú metes tu mente en el cielo, es cuando Dios te revela lo que está escrito. Bueno, yo cuando era joven yo no sabía nada de esto que estoy hablando, hermano. Especialmente que todos los maestros de la Biblia andan norteados, hermano. Norteados, porque la Biblia lo enseña claramente. La Biblia enseña que Dios confundió a todas las naciones. Y eso es una sombra de que confundió a todas las denominaciones. Mira, desde el mismo momento que tú perteneces a una denominación, ya estás confundido. Ya estás confundido, hermano. Ya estás confundido. Por eso es que yo te digo, no seas bautista, no seas pentecostal, hermano, no seas presbiteriano, no seas testigo de Jehová, hermano. Desde el mismo momento que tú reclamas un nombre para identificarte ante los hombres, desde ahí ya estás confundido, hermano. Y eres parte de Kung Fu, dijo aquel. Bien confundido, hermano. Los cristianos no tenemos ningún nombre, ningún nombre. Somos cristianos. Si tú eres testigo de Jehová, discúlpame, mi hermanito, pero estás bien confundido. No estás participando del llamamiento celestial. Allá se hizo el trato. En la vida espiritual fue que se decidió lo que tú eres aquí en el mundo. Entonces, ¿cómo es que te vas a identificar con cosas del mundo? ¿Puedes tú ver a Cristo identificándose con los fariseos? Eran los maestros de la palabra de Dios. ¿Los apoyó? Jamás, jamás los apoyó. Jesús no apoyó a ninguno de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los herodianos, ni de los gnósticos, ni de los griegos. Nadie, él no apoyó a nadie, él no se juntó con ninguno de esos maestros. Yo no sé por qué los hombres somos tan torpes. Yo no sé por qué los hombres somos tan faltos de entendimiento cuando la Biblia está escrita en una manera en la que el Espíritu Santo te puede abrir el entendimiento y conducirte tú como una persona que agradas a Dios. ¿Quieres agradar a Dios, hermano? ¿Quieres agradar a Dios? Pues sigue la norma. Hay una norma. Pablo dice, sigamos la norma todos, hermano. Entonces yo quiero que por favor entiendas este asunto en esta mañana. Porque si no entiendes que el llamamiento tuyo, yo te dije que iba a hablar del llamamiento, porque ese es el trabajo de Dios. Y el trabajo de Dios lo estamos desarrollando porque queremos saber qué clase de Dios nos vino en el Señor Jesucristo. Mire, como dice la hermana Rosa Ceja, ni los ateos, porque ser ateo es ser parte de un grupo. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Solo la verdad es la verdad, hermano, y la verdad es una persona. La verdad es Cristo. La verdad no es el catolicismo. La verdad no son los testigos de Jehová. La verdad no son los presbiterianos. La verdad no son los bautistas. La verdad no son los mormones. La verdad, hermano, no son las iglesias pentecostales. La verdad, hermano, es Cristo. La verdad es una persona y esa persona es la que tienes que vivir. Si vives esa persona, agradas a Dios. Si no vives a esa persona, tú no agradas a Dios. Dijo el argentino, discúlpame, discúlpame. Sí, hermano. Estamos hablando y me estoy iniciando en el llamamiento celestial. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, considerad, pensad, analizad, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Allí sí no hay ninguna confusión. Identifícate siempre como cristiano. Como cristiano. A mí me preguntan, hermano, ¿qué es usted, hermano Carrillo? Cristiano
por la gracia de Dios. Cristiano. Ahí no tienes problema, hermano. Ahí no te vas a meter a problemas con Dios. Cristiano. Solo ten cuidado porque algunos son cristinos. Cristinos. Aleluya. Dice Tabito, creados, formados, hechos, con un propósito eterno. Gloria a Dios. Sí, somos eternos. Creados, formados y hechos con un propósito eterno. Aleluya, hermano Tabito. Ahí donde estás. Que Dios te bendiga, y a Cristóbal también, porque trabajan juntos estos dos varones. Yo creo, hermano, que el Señor te quiere mostrar que tu llamamiento empieza en el cielo. Pero aquí en la tierra, fíjate, porque mañana ya voy a empezar a explicar cómo es que tú aquí en la tierra puedes responder a ese llamamiento. Porque como el llamamiento se efectuó allá en la eternidad pasada, cuando Dios nos crió y nos corrompió, Él propuso un recobro. Pero no un grupo recobro, porque el grupo recobro es otro grupo confundido también. Así que todos los grupos, aunque quieran buscar los nombres más apropiados, jamás los encontrarán porque no existen. El único nombre verdadero es Jesucristo. Ese sí, hermano. Pero tampoco estoy hablando del modalismo de esos hermanos que son solo Jesús. Yo no, que ellos se basan y decir somos de la fe de Jesús, y cuando ya usted los analiza, lo que menos tienen es la fe de Jesús, hermano. Solo de nombre lo tienen, doctrinalmente ellos apostólicos. Hermano, eso es religión, ese es otro grupo confundido. Recuérdese siempre, el hermano Carrillo le va a enseñar a usted que me disculpen los hermanos, yo los amo. Yo amo a todos los pastores de todos los grupos confundidos. Quiero que lo sepa, porque puede ser que alguien me juzgue y diga, no, el hermano Carrillo se cree superior. Nunca me he creído ni el super ni la superior. Yo siempre he creído que la humildad de Cristo es la que tengo que tener, y que Cristo me enseñó a mí a tener humildad como Él mismo me dijo, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso. Tú sabes que el Señor Jesucristo, si alguien se acercaba a Él, podía ser la persona más torcida en conocimientos y en religión, que Él lo iba a tratar como debía tratarlo. Si era alguien que se oponía a Él, pues lo iba a tratar duro. Pero si no se oponía a Él, lo trataba suave. Nicodemo lo trató bien. Nicodemo llegó de noche, como todo religioso se acerca a Dios de noche, sin conocimientos. Era maestro, pero sin conocimientos. Mire qué terrible es la cosa ante Dios, hermano. Ante Dios nosotros podemos estar bañados en letras y somos unos ignorantes ante Dios. Pero nosotros respetamos. Yo respeto a todos los hijos de Kung Fu. Yo los respeto a todos. Si él tiene una enseñanza, yo le digo, Dios te bendiga, acuérdate que Dios te va a juzgar. Dios nos va a juzgar por lo que enseñamos aquí en la tierra. Claro que sí. Claro que nos va a juzgar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo no quiero, hermano, que cuando me juzgue el Señor diga, a ver, Carrillo, ¿qué enseñaste? Aleluya, hermano. Mire, cuando me pregunte Dios a mí qué enseñé, yo voy a entrar gozoso. Yo le voy a decir, Señor, yo enseñé tu palabra. Tú sabes, ahí están grabados todos los videos, Señor, y están grabados en el cielo porque tú llevas control y tienes archivos de todo lo que nosotros hicimos. ¿Sí? Él no me va a sacar mis cosas malas, Él va a ver si compenso con el bien, si tengo más bien que mal. Porque Él va a sacar el balance, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que seamos juzgados de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. El balance lo va a sacar el Señor. Si yo solo a lo malo me dedicaba, pues va a crecer ese árbol tan grande que el del bien se va a quedar chiquito. ¿Sí? Entonces el Señor va a sacar mi balance. Pero en lo que respecta a la enseñanza es lo que nosotros somos más responsables delante de Dios. Nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia.
Y si no somos vencedores tempranos, pues lo seremos tardíos y de todas maneras nos llega la disciplina. La disciplina de Dios, no del hombre. Entonces, mis queridos, amados hermanos, nuestro llamamiento es celestial. Dice la Biblia que nadie puede venir a Cristo si Dios no lo instruyó antes de venir. Eso no lo saben predicar muchos, hermanos. No lo saben predicar. No saben predicar que al que el Padre le enseñó es el que va a venir a Cristo. Entonces tú tuviste que tener un arreglo divino con tu Padre Celestial para venir aquí. Ya venías aceptado, ¿sí? Si tú aceptaste a Cristo, ¿cuánto hace que aceptaste a Cristo? Eso solo está reflejando lo que hiciste en los tratos que tuviste con el Padre, porque así lo pone. Vamos a otro, y ya con ese versículo termino hoy. Vamos a Efesios para que veas que no te estoy mintiendo. Mira que Efesios es la epístola que nos lleva hasta el cielo, allá en los lugares celestiales donde Dios hizo arreglos divinos, ¿sí? Fíjate pues cómo lo arregló tan bonito el Señor. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Como tú tienes un llamamiento celestial y ya lo entendiste que desde allá se hizo todo el arreglo, lees el contexto del 1:13, vas a encontrar que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, porque te pusieron en Cristo desde la eternidad, según te escogió en Cristo, porque tú estás en Cristo desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Y luego te predestinó, versículo 5, ¿para qué? Para que en el 13, mira, como cuando ya estás aquí en la tierra, porque hiciste arreglos divinos con el Padre Celestial para venir aquí a la tierra, entonces en Él también, porque te mandan de la esfera espiritual para la tierra, pero vienes en Él. Por eso dice, en Él también vosotros, ya ahora encarnados, oís la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el arreglo divino que se hizo en la vida espiritual, lo oyes aquí, te empiezan a predicar y lo crees, y entonces te sellan con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta cómo funciona el asunto? Tú eres procesado, Cristo es procesado. Él no te dejó solo, Él se vino contigo, es más, Él se vino adelante, pero según parecieran las cosas, Él vino después. Pero Él vino antes. Él antes de nacer ya te había salvado. Él antes de nacer, tú ya ya había muerto Él en la cruz por ti. Antes de nacer, dice que Él fue sacrificado como un cordero desde antes de la fundación del mundo. Así te lo enseña Pedro. Hermanos, si yo no estoy enseñando tonteras, yo no estoy jugando con ustedes, ni estoy viendo quién me regala ofrendas por predicar. No, Señor. Tampoco te estoy diciendo que no me regales. Porque yo no te quiero por lo que me das, sino que yo por lo que me das te quiero más. Aleluya. Sí, esto aquí, hermano, es algo maravilloso. Ojalá que Dios te esté dejando disfrutar, porque yo lo estoy disfrutando. Hermanos amados, de participantes de un llamamiento celestial. Tu llamamiento es celestial, hermano. Yo hace tiempos que descubrí que yo soy eterno en Cristo. Eterno en Cristo. Tú eres eterna, hermana, en Cristo. Tú eres eterno, hermano, en Cristo. Muy bien. Yo terminé mi tarea de hoy. Te das cuenta que me toca trabajar y Dios me ayuda siempre para bendecirte. Porque yo sé que te bendije hoy porque yo sentí la bendición en mí y lo que yo sentí, si tú lo sentiste, fue maravillosísimo. Fue grandioso. Ay, aleluya, hermano. Este mundo nada ofrece, hermano. Este mundo lo único que ofrece es perdición, aflicción, problemas. Pero Cristo nos ofrece vida eterna. Estamos en Cristo.
Aleluya. Gloria a Dios que Dios está obrando en su iglesia. Te alabamos, Señor Jesús. Aleluya. Oh, Ramachanda, la vacía. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Muchos creen que yo no creo en el espíritu y en hablar lenguas. Claro, si yo hablo más lenguas que muchos de ustedes. Todos los cristianos, hermano, cuando ya no hay palabras para expresarnos, tenemos que soltar esa lengua y esa lengua habla misterios por el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sí? Estas lengüitas que hablé en este momentito, te estoy diciendo, el Señor quiere que las interprete y dice que si nosotros predicamos la pureza del Evangelio, nosotros lo complacemos a Él. No prediquéis, eso es lo que Dios me dijo ahorita por medio de esas lengüitas. Dice, no prediquéis conceptos humanos, no prediquéis ni participéis en la confusión. La confusión es Babilonia, la confusión es Babel. Y nosotros nos han pasado el carbón encendido para que nuestro hablar sea de primicias, sin engaño, sin engaño. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye bye. Dios te bendiga, querido hermano. Miriancita Freire, Dios la bendiga. Josué Freire, mire, Miriancita Freire no es familiar de Josué Freire. Bueno, ellos creen que no son familiares, pero allá en el fondo tienen el mismo apellido, vienen de la misma raicita. Esos Freire, Dios los programó desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Despídete, mi hermano. Hasta pronto. Bye, bye.